La semana pasada estuvimos viendo acerca de los elementos relacionados a cómo formular un problema de investigación científica. Y uno de los elementos principales para formular un problema de investigación científica se debe a la búsqueda de un problema. Establecimos también las pautas de cómo reconocer el problema, cómo identificarlo, las bases o los elementos que nos ayudarían a la formulación oportuna y también hablamos de los criterios de Kerlinger. Cuando hablamos de todo este proceso, de la selección e identificación de un problema, lo hablamos de manera general. Ahora vamos a enfocarnos dentro del punto de vista de la metodología y la investigación jurídica con una finalidad. La finalidad básicamente es de poder identificar o no todos aquellos elementos o temas que estén vinculados a nuestra área. Y básicamente el área que vamos a trabajar es el de la administración de la justicia. Entonces, cuando planteemos el siguiente concatenado de slides, la idea es que cada uno de ustedes se ubique en el escenario de la investigación y partamos a partir de aquellos elementos jurídicos para poder tener en claro qué tipo de investigación se puede hacer. Vamos por favor con el primer slide, el slide número 1. Respecto al primer slide, hablamos de la metodología de la investigación jurídica como un elemento que está vinculado, que trata de vincular la ciencia con la ley. Si hablamos de que la ciencia es un elemento que tiene que ver o tiene que estar relacionado directamente con el aspecto de la ley, vamos a diferenciar dos tipos de conocimientos que se vinculan al derecho. El primer conocimiento se llama el conocimiento vulgar del derecho. Es aquel que se conoce de manera cotidiana, tradicional y que no necesariamente tiene una metodología de su acopio. Este conocimiento vulgar del derecho ayuda a su eficacia y a un conocimiento no vulgar. Este conocimiento ya no vulgar y sistematizado se enseña en las universidades, cuyo objeto es la reflexión del fenómeno jurídico para establecer su conocimiento y su aplicación. Entonces, este conocimiento ya sistematizado nos va a permitir a nosotros entender y ver cómo aplicar el derecho y vamos a diferenciarlo en conocimiento vulgar y conocimiento no vulgar. Entiéndase como conocimiento vulgar como aquel conocimiento que se transmite a través de la tradición o la experiencia. Yo puedo ser un brillante abogado que durante muchos años conozco el asunto del derecho, pero que no necesariamente este conocimiento va a ser científico porque tiene que ver mucho con mi experiencia. Y mi experiencia no necesariamente es una ciencia demostrada. Puede estar llena de subjetividad, de parcialidad, de muchos elementos que no necesariamente necesitan ser comprobados. Sin embargo, esta reflexión de diferenciar o no la procedencia del conocimiento del derecho se viene desarrollado por las personas denominadas juristas o licenciados en derecho, doctores o abogados, que han obtenido un reconocimiento social y por ende han dado lugar a una profesión que es la profesión del abogado. Entonces, como sabemos, cada uno de los profesionales del derecho tiene un conocimiento, un bagaje de leyes, un bagaje de interpretación de la ley, un bagaje de teoría acerca del derecho, tratados, etcétera. Sin embargo, la existencia de esta profesión ha significado que se produzca una enorme distancia entre el conocimiento vulgar y el conocimiento no vulgar del derecho. Así, si yo soy abogado, establezco una serie de competencias ordenadas y sistemáticas para demostrar o no la veracidad o la aplicabilidad de una ley. Si no existe este profesional, obviamente la interpretación de la ley deviene de mucha informalidad y mucho conocimiento común. Por ejemplo, en Estados Unidos de Norteamérica, la defensa de un caso legal puede hacerse ya sea con la solicitud de un abogado o de lo contrario, si yo decido, yo mismo puedo ser el defensor de mi propio juzgamiento, de mi propio delito o de aquello que yo incurra a manifestar en la corte. Cuando yo hago esto, entonces estaré utilizando el conocimiento vulgar del derecho, pero si yo utilizo un abogado, estaré utilizando el conocimiento ya científico y sistematizado del derecho. Entonces, en ese sentido, el hecho de contar con un profesional
y contar con la parte metodológica adecuada, estaríamos nosotros entendiendo el derecho de una manera más sistemática. Sin embargo, ¿qué pasa con el método de investigación científica? Todo ejercicio del derecho simplemente es una aplicación directa del método científico. Solamente con defender un caso, levantar pruebas, hacer un juzgamiento o una interpretación en base a evidencia científica, basta y sobra para determinar que el conocimiento jurídico o la investigación jurídica es una investigación científica, o necesitarían algunos componentes o algunos otros elementos que nos indicarían si esto se está dando en esa magnitud o no. Entonces, para eso tenemos que nosotros aclarar que los profesionales del derecho han desarrollado un verdadero lenguaje, conceptos jurídicos, cuya característica fundamental viene dada porque las palabras empleadas en la ley pueden tener significados muy distintos a los de uso cotidiano. En ese sentido, esta sistematización de elementos en la investigación jurídica tendría que darnos a nosotros una claridad y una interpretación adecuada de las cosas. Por ejemplo, aquí existe la famosa interpretación de la ley por un juez. Tenemos dos personas condenadas por un mismo delito. Uno de los jueces lo interpreta de una manera y otro juez que ve el otro caso lo interpreta de una manera diferente. Esto significa que el primer juez puede condenar a una pena privativa de la libertad por cierto tiempo al primer condenado y el segundo darle la libertad asumiendo o argumentando carencia de pruebas al segundo. El mismo delito, las mismas condiciones, y sin embargo la interpretación de la ley por el juez es subjetiva. En ese sentido, la subjetividad nos permitiría tener una claridad de la investigación científica. Primero veamos, ¿qué es investigación científica? Es la comprobación de hechos, que es la metodología jurídica, la comprobación de hechos. Si la comprobación de hechos deviene en la libertad de un culpable o el encarcelamiento de un inocente, entonces significaría que la interpretación de la ley por el juez estaría fuera de todo contexto, ya sea de la investigación jurídica y fuera de todo contexto dentro de la investigación científica. Sin embargo, la interpretación de la ley o la asunción de la interpretación de la ley por los jueces no solamente tiene que ver con el hecho del conocimiento del delito y el conocimiento del derecho, sino en la imparcialidad, en la objetividad, en el establecimiento de la determinación de los hechos como tales y en la veracidad de los mismos. Entonces, señores, si utilizamos la metodología de la investigación científica, la corrupción y la parcialidad ante los hechos debería simplemente salir del lenguaje de la investigación jurídica. Si nosotros erradicamos el elemento de interpretación de la ley por el juez, solamente los casos verdaderamente fundamentados serían aquellos casos verdaderamente defendidos. Y obviamente la reducción de la capacidad de la interpretación de la ley se vendría a menos. Esto fuera siempre y cuando se aplique el método científico, pero vemos que no necesariamente en la investigación jurídica se aplica el método científico y eso lo veremos a continuación a través de determinar la posibilidad de ver la variabilidad de cómo en los países en vías de desarrollo aún la investigación jurídica tiene mucho que avanzar para lograr los niveles de eficacia que se logran en los países desarrollados. Tanto así que al cometer un delito, al día siguiente, 24 horas de ocurrido esto, la persona se encuentra en una corte. 3 horas después es nombrado un jurado, 6 horas después es nombrado un dictamen y automáticamente ocurre el proceso condenatorio en menos de 48 horas. Eso no ocurre en nuestro sistema, en nuestro contexto y en los países en vías de desarrollo, por múltiples elementos, por múltiples causas, por múltiples condiciones, por múltiples fenómenos que más adelante iremos a analizar para entender o no si la investigación del derecho o el proceso mismo del ejercicio del derecho tiene que ver o no con la comprobación real de hechos y la verificación científica de los mismos. Entonces, la existencia de estos conceptos que se dan en el escenario del derecho nos da la posibilidad de aprender los mismos de manera sistemática en la universidad, como todos ustedes lo han hecho, y nos ha permitido formular una distinción entre el conocimiento vulgar y no vulgar del derecho. En ese sentido, vamos a establecer algunos parámetros importantes para identificar todo aquello que sea comprobable científicamente y todo aquello que no pueda ser comprobable científicamente. Por ejemplo, el profesional abogado es reconocido socialmente como un experto en el significado de las normas jurídicas. El suyo es un conocimiento sistemático, verificable y cierto. Sin embargo, ¿en cuántos de los casos los abogados
no conocen o conocen la verdad o la realidad o la condición de las personas que están siendo sometidas a un proceso. Es muy probable que tengamos nosotros al frente a un delincuente, pero que nos dice el testimonio y que a pesar de ello nosotros vayamos a defenderlo. Y después de la defensa vamos a argumentar una potencial inocencia. Eso nos da la interpretación y la manipulación de la ley del derecho. Si existe la duda, existe obviamente la posibilidad de la inocencia. Sin embargo, si nosotros vemos este postulado, nos daremos cuenta que no nos estamos basando en la interpretación de hechos concretos y reales, sino en un artificio legal con la finalidad de liberar o encarcelar a alguien que puede ser ya sea inocente o culpable. Esto de acá explica o implica el retirarnos de la investigación concreta referente a los hechos y meternos a un escenario en el cual se establezcan estrategias, pericias, artimañas o fundamentos con la finalidad de poder o no dar un ejercicio de la ley. El fenómeno del conocimiento jurídico, sin embargo, no se agota con los ojos de los juristas en la mera determinación del significado de las palabras empleadas en las normas jurídicas y tampoco en la interpretación de la ley. Esto, señores, va mucho más allá y veamos en adelante qué consecuencias o qué elementos podría haberse implicado con la interpretación de los conceptos jurídicos. Aquello que conforma el derecho, fundamentalmente reglas de conducta y significados para entender esas reglas, se ha venido presentando a los ojos de los juristas como una realidad dotada de diferentes dimensiones, estrictamente normativa, valórica y fáctica. En ese sentido, depende mucho, cierto, de los ojos de los juristas y del grado de experticio de los mismos. Por ejemplo, ¿qué ocurre ahora que ha sido en nuestro país, por ejemplo, por primera vez denunciado y encarcelado un expresidente basados en ciertos elementos de interpretación de la ley? En otro país, los mismos presidentes con las mismas pruebas, con las mismas condiciones, no fueron juzgados ni sentenciados a pesar de que existe las mismas condiciones y de repente mucho mayores pruebas fehacientes. Sin embargo, la interpretación de la ley desde el punto de vista jurídico en otros escenarios no es posible. Simplemente se comprueba el hecho o se rechaza el hecho y el hecho por mucha pasión de la comprensión de la ley que pueda tener o interpretarse, no puede determinar elementos subjetivos en su concreción, sino por el contrario, solamente radica en la interpretación de hechos objetivos, hechos comprobados y hechos comprobables. En ese sentido, aquello que conforma fundamentalmente las reglas del conducta, significados para entender esas reglas, se ha venido presentando a los ojos de los juristas como una realidad dotada de diferentes dimensiones. La pregunta es si esas dimensiones observadas por los juristas desde cada percepción subjetiva o interpretación particular es válida o no para la ciencia. Particularmente creo que no es válida para la ciencia, porque si nosotros podemos entender un hecho o una realidad desde diferentes contextos, bajo diferentes interpretaciones, entonces algo falló. Podría haber un escaso conocimiento del elemento de la investigación científica a través de los juristas, primer punto, o segundo punto, se estaría estableciendo solamente la manipulación de la ley para defender intereses particulares. En ese sentido, la valoración de la normatividad y la prueba fáctica de la misma tendría que ser mucho mayor analizada en profundidad. Me gustaría, por favor, a partir de este asunto, establecer un debate o una posible crítica y escuchar las potenciales opiniones de la comprobabilidad fáctica o no de los elementos de la ley. Establecemos unos minutos, por favor, desactivo mi tono de hablar para que den su propia opinión o me manden su mensaje privado en caso de que carezcan, o su mensaje abierto en caso de que carezcan de el micrófono. Deshabilito en este instante y espero algunas preguntas. Como vemos, hubo un momento en la historia del estudio del derecho que ciertos juristas pusieron en énfasis un aspecto en particular, originando reflexiones acerca de lo normativo jurídico desde distintas perspectivas. Era la época en los países desarrollados dentro de lo cual
Repetimos, hubo un momento de la historia eh, del estudio del derecho que ciertos juristas pusieron énfasis en lo que respecta a un aspecto particular, originando reflexiones acerca de lo normativo jurídico desde distintas perspectivas. En este momento de la historia de los países desarrollados, uno podría tener una reflexión de diferente visión, de diferente perspectiva, y por lo tanto, ya por los años 1920 o 1930, una persona basada en artificios legales podría salir libre, por ejemplo en Estados Unidos, o podría ser condenada a una completamente inocente, carente de pruebas, como ocurre actualmente en el Perú. Ese momento de la historia, obviamente, pasó a un siguiente nivel, ya sea con la agilidad de los procesos de los juzgamientos, tanto como la atribución de la constitución de los tribunales, pero basados en jurados, jurados populares, en jurados de la comunidad común, jurados de obreros, de gente de bien llevar, que simplemente se reunían para establecer los elementos jurídicos apoyados por ciertos abogados o fiscales y que ellos deliberaban o no en tiempo récord, sin contacto con la sociedad, sin contacto con la comunidad, en la cual ellos analizaban los procesos jurídicos y daban un dictamen. Entonces, este proceso antiguo de mirar el marco normativo desde diferente perspectiva fue evolucionando hasta la comprobación actual de los hechos, y para eso la metodología de la investigación científica tuvo un rol trascendental para perfeccionar la metodología de la investigación jurídica, que es justo lo que vamos a hacer nosotros, no solamente para la realización de las tesis de cada uno de ustedes, sino que para la investigación jurídica, para la resolución de casos en el transcurso de venir cotidiano, ¿no? Así, por ejemplo, la norma jurídica que dispone el deber jurídico de indemnizar por daño causado a otro fue objeto de estudio desde el punto de vista de los fines y valores que perseguía esta regla. Entonces, si nosotros vemos que esta norma de deber jurídico de indemnizar por daño causado a otro fue objeto de estudio desde un punto de vista de fines y valores que perseguía esta regla, se habla de que si realmente los contenidos de la ley o no tienen la pertinencia de vigencia. Y vemos que no. Vemos que muchas de las leyes, sea en Código Civil o Código Penal, atenúan ciertos delitos, agravan otros, van habiendo modificatorias, y a medida que va ocurriendo eso, se convierte entonces el derecho en una ciencia que tiene mucho que ver con la experiencia y con percepciones individuales. En este sentido, a mi parecer, la verdad y la realidad podría ser cambiante. Lo correcto y lo incorrecto podría ser cambiante. Lo bueno y lo malo podría ser cambiante. Lo culturalmente aceptable y lo culturalmente rechazable podría ser cambiante. Y la ley variaría de acuerdo a estas condiciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos estados, está demostrado que el aborto es legal. En otros estados no. En el Perú está demostrado que el aborto es ilegal. En consecuencia, si la ley determina que el aborto es ilegal y una persona se lo hace, estaría incurriendo en delito. Pero ¿qué pasaría si el Congreso dictamina una nueva ley dentro de la cual declara el aborto como un proceso legal? ¿Qué ocurriría con aquellas personas que se encuentran presas por cometer abortos o por realizar o practicar abortos, y aquellas personas que han sido sometidas a un aborto y fueron capturadas y se encuentran privadas de su libertad? En ese sentido, sabemos que una nueva ley estaría impuesta, y como sabemos que el derecho no es retroactivo, estas personas seguirían presas. Pero existe un elemento. Si en la actualidad se elimina el aborto como un proceso penado y privativo de la libertad, y existen ya personas que están en la cárcel cumpliendo condena, no podríamos liberarlas. En ese sentido, señores, la ley es justa, la investigación científica aclararía los hechos pertinentes de la ley y lo juzgaría con total imparcialidad. ¿O esto depende de cómo evoluciona el proceso jurídico, el proceso de los tratados, las nuevas legislaciones, los elementos de la ley y todos los componentes que tengan que ver con la formulación o no de las sentencias de las personas? Si vamos a ver esto, entonces tenemos que hacer un análisis muy importante. La gente que formula leyes, que se encuentra en la capacidad de formular leyes, ¿fue formada para ello? ¿Tuvo la capacidad para ello? ¿O basta tener 18 años de edad, la mayoría de edad, y ser persona peruana de nacimiento para constituir las salas del Congreso? Si vemos que muchas de las personas que constituyen las filas del Congreso
no se encuentran en la capacidad debida, entonces podríamos entrar a diversas manipulaciones de la ley desde su fondo, o sea, desde su producción, desde la Cámara Legal de Producción de Leyes, o sea, desde el Congreso. En ese sentido, ¿pueden las personas analfabetas, carentes de educación, con deficiencia en el nivel de comprensión de la ley, formular nuevas leyes? Entonces, diríamos que podría ser que sí, o podría ser que no. Pero, ¿qué ocurre si una persona viene de cierta zona altoandina y que no tiene la mayor capacitación y contrata un grupo de asesores para formular leyes? La pregunta es, ¿y mejor por qué no ese asesor hubiera sido la persona que represente en el Congreso y con su experiencia y su pericia sea la que oportunamente dé los fundamentos legales y la generación de nuevas leyes? ¿Por qué entonces organizar las filas del Congreso a través de gente muy poco capacitada en el derecho y que, bueno, simplemente se oriente por ciertas personas que sí lo están capacitadas? Entonces, la coherencia es, ¿qué pasa si yo soy cocalero, tengo tierras y me elige el pueblo con la finalidad de legalizar la droga? ¿Qué pasa si yo soy candidato a la presidencia de un país lejano o cercano como Bolivia, tengo mis chacras de cultivos de coca y la finalidad de que yo suba a la presidencia y mi grupo político es tratar de legalizar dichos cultivos con la finalidad de una mejora en el aspecto del narcotráfico? Entonces la ley, señores, sería arbitraria, estaría sometida a argumentos de poder, estaría sometida a quién logra el poder, quién entra al Congreso, quién logra entrar a la presidencia para facilitar o manipular o manejar ciertos elementos de la ley. Y de eso justamente se trata. Se trata de que esto tiene una variación dentro de cada escenario y por lo tanto la ley como tal podría ser modificada, superada o modificada con la comprobación de hechos. Y ahí justo nace mi tema con lo que respecta a la investigación científica. Ustedes como abogados podrían probar que la aplicación de tal ley o cual ley beneficia al delincuente o la aplicación de tal o cual ley perjudica a los inocentes. Si eso tiene que ver con investigación científica y se trata de nosotros convencer al Congreso, a la gente, preparada o no, pero que definitivamente está formando leyes, de demostrarles o no que cierto camino sería el más correcto para entrar mejor a la justicia. Y de eso se trata las tesis de ustedes, la investigación científica de ustedes, de poder dar los elementos idóneos, concretos, correctos, científicos, comprobables, con hechos demostrables para mejorar el derecho. Si no se logra hacer con nuestras investigaciones, la pregunta es ¿quién lo haría? Si sabemos que muchos de los graduados en Derecho se gradúan por examen o por curso de titulación y muy pocos por tesis, la investigación científica fue venida a menos en los años 90, ya que en los pregrados se desnaturalizó el hecho de ser universitario y ser graduado, que es la investigación científica. Pero ahora en las maestrías, ya que no hay opción y la única opción o salida es la tesis, no hay otra alternativa más que ustedes se puedan graduar con investigación científica, sí o sí. Entonces aquí surge la oportunidad de poder expresar la demostración de aquellos vacíos de la ley o aquellos elementos que la ley que en la realidad no se encuentran funcionando. Entonces no solamente se basa en formular una ley, en formular una tesis analizando o interpretando un elemento de la ley, no, sino que también tiene que ver con el hecho de poder dar aportes científicos de la aplicabilidad de los elementos de la ley o de la no aplicabilidad de los mismos y la demostración de que algo está fallando en el sistema. Y por eso es que tenemos una justicia de repente lenta, de repente que demora mucho, quizá que a veces un proceso jurídico tarda 3 años en realizarse o 2 años, y que por lo tanto todos los aspectos relacionados con la defensa de los inocentes o con la culpabilidad de aquellos que han sido sancionados por la ley o encontrados en flagrante delito, disminuyan cada vez más los artificios para poder tener un país con mayor justicia, con mayor equidad y mayor solvencia, y tener solamente sancionado al que debería estar sancionado y tener de inocente al que debería ser inocente. En ese sentido, vamos a utilizar la investigación científica. Ya sea o bien por objeto de estudio con el propósito de establecer el exacto significado de la expresión de daño o indemnización, como hemos visto en el ejemplo anterior, vamos a hacer un análisis que implica si se está interpretando adecuadamente o no el proceso de la ley.
o bien si fuera objeto de estudio para comprender cómo operaba la práctica social de dicha regla de la que comentamos hace un rato, que es la indemnización pagada a un demandante pobre, es mayor que la pagada a un demandante adinerado. Entonces, si nosotros vemos aquí, vemos una parcialización en la interpretación de la ley. Hubo otros que estudiaron esta normatividad con el fin de saber si a lo largo de la historia de una sociedad la justificación, la comprensión y la aplicación de la regla fue la misma. Y como estamos analizando a través de nuestro contexto, no es la misma. No es la misma simplemente por la relatividad en la que se toman la interpretación de la ley. Habíamos hablado que en el Perú existe la posibilidad de interpretarla y en otros escenarios del mundo no se puede interpretar, simplemente es la comprensión del hecho. Sin embargo, si analizamos la historia del derecho, nos vamos a dar cuenta que las sociedades han ido dando mayor argumento a aquellos escenarios legales. Por ejemplo, el señor Al Capone, en los años 50 en Estados Unidos de Norteamérica, era harto conocido de que él se dedicaba al tráfico ilícito de las bebidas alcohólicas, que el alcohol era prohibido y era un delito consumirlo, que el señor además a raíz de la mafia había matado a centenares de personas o ordenado matar. Existían testimonios de personas que decían que él había ordenado la matanza directa. Existían testimonios en los cuales se afirmaban que él conducía o controlaba los negocios de el licor. Sin embargo, el gobierno americano no pudo condenarlo ni por traficante de licor, ni por asesino, ni por capo de la mafia, porque los testimonios no son declarados como prueba contundente. Entonces, ¿qué tuvo que establecerse como prueba contundente para hacer que el señor Al Capone vaya a la cárcel? Un asunto muy sencillo, un cuaderno de contabilidad en lo cual se evadían impuestos por la venta de licor. O una no coherencia entre los ingresos que percibía el señor Al Capone versus la capacidad de la riqueza y versus la capacidad de gasto que él tenía. Un descuadre entre el ingreso y un descuadre entre el ingreso y el egreso que él tenía fue lo que lo condenó como una persona que fuera a la cárcel en Estados Unidos. En ese sentido, lo único que pudieron probar en Al Capone es la evasión de los taxis o la evasión de los impuestos. Y por esa evasión tributaria, el señor fue condenado a muchos años, porque no había una coherencia lógica. Y este establecimiento de la coherencia lógica fue suficiente para condenarlo. Pero ninguno de los otros elementos puestos a análisis, como es el juzgamiento por asesinatos y por tráfico de licor, no pudo ser comprobado por más que los testigos afirmaron o anunciaron de que esto estaba ocurriendo. Entonces, señores, ahí vemos la más extraordinaria, magistral forma de cómo solamente un hecho comprobado puede denotarse en una situación contundente en el juzgamiento de una persona y en el ejercicio del cumplimiento de la ley. En ese sentido, ¿eso pasará en el Perú? ¿Eso ocurrirá en el Perú? ¿Eso estará ocurriendo actualmente? ¿Los inocentes están libres y los culpables se encuentran tras las rejas? ¿Estarían en las cárceles? ¿O tendría que ver la metodología de la interpretación jurídica mucho con el argot político, con el escenario político, con las demandas actuales, con la fundamentación, con la manipulación de la ley? Incluso hay tratados, tenemos tratados de derecho civil, tratados de derecho penal, tratados de diferente visión y de diferente percepción. Y esos tratados muchas veces son contradictorios. Algunos establecen la fundamentación del cumplimiento de la ley bajo un caso y en otro tratado encontramos el mismo caso como inocente. Entonces, señores, si nosotros analizamos esto, nos damos cuenta que la justicia no se podría aplicar en el Perú y todavía creo que no se aplica a cabalidad como se debería si es que ustedes como señores investigadores no prueban que los hechos serían los contundentes para el ejercicio correcto de la ley. Y eso queda en cargo de sus proyectos. Ya he revisado 4 de los proyectos que me han sido enviados, los temas de investigación, de los problemas de investigación, los cuales están muy bien contemplados y analizados, lo cual ahora
La siguiente fase es tratar de comprometer estos proyectos de investigación para una efectividad del análisis correcto de la ley y una mejora de la capacidad jurídica, obviamente, de las personas. Entonces, como vemos, la justificación de la ley, la comprensión de la misma, la aplicación de una regla varió según el tiempo, varió según el contexto. ¿Qué pasó, señores, 3 meses después que el señor Al Capone fue encarcelado? Se legalizó el licor. Y como se legalizó el licor, el señor Al Capone tuvo que cumplir la cadena perpetua y su condena, a pesar de que el licor 3 meses después ya fue legalizado. Sí, entonces vemos ahí un perfecto ejemplo de la no retroactividad de la ley y además de la justicia a través de otros elementos, ya que no se podía probar los primeros para la culpabilidad de este señor, ¿no? También hay quienes estudiaron para saber si en todas las sociedades la regla se configura de la misma manera y nos damos cuenta de que no. Podemos hacer un análisis internacional de la pena de muerte. Y encontramos que en ciertos estados americanos la pena de muerte se da, en otros estados no. Es más, en algunos estados, o en la mayoría de los estados, la persona juzgada es inocente hasta demostrar su culpabilidad. Pero existe un estado donde es totalmente al revés. En Tailandia y en Malasia, toda persona es culpable hasta que se pueda demostrar su inocencia. Por lo tanto, una persona es atrapada en infragrante delito, no hay que probar su culpabilidad. Hay que probar que es inocente y todos los mecanismos probatorios en el derecho tendrían que analizarse y ver con la finalidad de probar que esa persona es inocente. Y si no se logra probar, simplemente se va. Si no se logra probar, simplemente va a la pena de muerte, ya sea por tráfico de drogas o por cualquier otro elemento grave o asesinato o etcétera, ¿no? Entonces, vemos que las sociedades configuran el derecho de diferente forma, configuran el derecho de diferente manera. Sin embargo, existe una Corte Interamericana, existen asociaciones mundiales que ven los asuntos de la ley de manera muy variada. Y si analizamos nosotros eso, pues entonces, para Francia, nosotros y el poder judicial y todos los elementos que se aplicaron para la captura antiterrorista, fuimos transgresores de los derechos humanos. Porque no estaría permitido en el derecho internacional los jueces sin rostro, no estaría permitido en el derecho internacional la no defensa, el enjaulamiento de las personas para someterse a un delito de terrorismo, que vendría a ser una subyugación de los derechos humanos básicos. Y vemos entonces que para el gobierno francés nosotros no estábamos en la norma, no es sino hasta el gobierno de Toledo, donde empezaban a liberarse a terroristas, donde empezaban a anularse los juicios realizados mediante jueces sin rostro, porque obviamente no encajaba dentro de los parámetros del derecho internacional. Y bueno, la globalización nos ayudó un poco a liberar a cientos de terroristas, incluso a rendirles un homenaje con el ojo que llora, y no solo eso, sino a escribir en el libro de la Comisión de la Verdad como crimen contra los derechos humanos los que realizaban los militares, y que el aspecto del terrorismo no se trataba de terrorismo, sino una guerra política. Una guerra política, incluso se habla del partido político Sendero Luminoso, y vemos que tienen todos los elementos interesantes y desde una percepción holística y desde una percepción global y desde una percepción de una Corte Europea de Derechos Humanos, establecer que los señores de Sendero Luminoso no eran terroristas, sino dirigentes políticos. Sin embargo, señores, no creo que la ETA en España sea considerado como un partido político. Y obviamente, a pesar de que ellos pertenecen a la misma corte, quizá nadie se metió en el asunto de el análisis de cómo la ETA participaba en el asesinato del famoso tren de Barcelona, en los cuales murieron muchas personas como un atentado en homenaje al 11 de septiembre. No en la misma fecha, sino a la mitad de la misma. Entonces, ellos, para su realidad y para su contexto y con sus muertos, no contemplan el escenario de ETA como un partido político. Sin embargo, cuando se meten a influenciar en nuestro análisis jurídico internacional y para establecer si todo el proceso estuvo implicado dentro de los derechos humanos internacionales, vemos que se desnaturaliza y tenemos algunos documentos que hablan bastante bien de Sendero Luminoso y que lo consideran partido,
y atribuciones, e incluso el Estado tendría que indemnizar a aquellos familiares de terroristas por supuestamente la violencia generada por el ejército y todo. Sabemos que hubo fallas de las dos partes, sabemos que hubo elementos inadecuados en las dos partes. Sin embargo, la pregunta desde el punto de vista científico es la siguiente: si a nivel de las sociedades la regla se aplica de la misma manera, y vemos que no. Vemos que no, y vemos que Estados Unidos aprobó mucho y aperturó mucho el financiamiento de los derechos humanos, y justo con la finalidad de levantar todos aquellos elementos que protegían al terrorista y al subversivo con el financiamiento o no de todos aquellos proyectos que hemos visto de derechos humanos. Cuando el 11 de septiembre ocurre lo que ocurre en Nueva York, en el World Trade Center, con la destrucción de las dos torres gemelas, simplemente Estados Unidos aplicó una política y una interpretación de la ley internacional de manera distinta para su país. Por lo tanto, entonces vemos que la ley o la misma regla se configura de diferente manera y de diferente percepción dependiendo del país. Y no solo dependiendo del país, sino dependiendo del momento que vive el país. Si a cierto país, potencia mundial, le ocurre un evento similar a lo que ocurrió en el Perú, la interpretación de la ley cambia. Incluso la misma ley cambia para su propio país, aunque el reglamento de derechos humanos internacionales sigue siendo el mismo. Entonces se encuentran en lo que se llaman los famosos estados de emergencia. Y cuando hay los famosos estados de emergencia, se anula la Constitución, se eliminan los derechos y se eliminan las caracterizaciones internacionales de los derechos humanos mundiales. En ese sentido vemos cómo varía la norma, cómo varía la ley de país a país, de contexto a contexto, de realidad a realidad, incluso del mismo país, dependiendo de la época, del momento, de los acontecimientos sociales que vayan ocurriendo a través de los tiempos. Si nosotros observamos esto, vemos que la ley no se configura de la misma manera. Entonces el estudio de estas perspectivas a través del tiempo han originado distintas disciplinas que han ocupado el estudiar del derecho. Por ejemplo, la filosofía del derecho, donde analizamos los valores, la ciencia del derecho o dogmática jurídica, la interpretación también de la misma, la sociología del derecho, que es la aplicabilidad o no en el escenario real del derecho, la historia del derecho, para ver sus cambios, sus variaciones, la su contigüidad, y el derecho comparado, que nos permite trabajar la generalización o no de aquellas hipótesis que ustedes se plantean. Y por ejemplo, mucho de lo que vamos a hacer acá en Administración de la Justicia tiene que ver con derecho comparado. ¿Por qué? Porque si se supone que tiene que ver el derecho con la ética y con los valores, y la ética y los valores van a preconizar al hecho del análisis jurídico y van a tener o no un resultado fehaciente y contundente ante un hecho de culpabilidad o de inocencia, entonces nosotros tenemos que basarnos en aquellos que ya lograron procesos de éxito en el derecho. Y cuando ustedes construyan sus antecedentes de la literatura, su marco teórico, van a tener que utilizar no solo la ley peruana, sino van a tener que hacer un análisis de la ley de ese escenario, de ese establecimiento, y su comparación, qué sé yo, con Bolivia, con Brasil, con Argentina, Estados Unidos, Finlandia, Japón, Francia, Inglaterra, y establecer cuáles serían aquellos elementos del análisis del derecho comparado que le permitirían a nosotros, que nos permitirían a nosotros administrar mejor la justicia, primero. Segundo, ¿cuál de todas estas posiciones sería la correcta? Tercero, ¿cuál de todas las posiciones del análisis del derecho sería la más pertinente para ser aplicada a nuestra realidad en nuestro contexto? Algunos dirían, pero es otra realidad, no se puede aplicar la ley de Ecuador, no se puede aplicar la ley de Brasil, no se puede aplicar la ley de Estados Unidos, porque es una realidad diferente. Es una realidad distinta y por lo tanto estamos en el Perú y nosotros tenemos nuestra propia realidad y nosotros debemos hacer las cosas autóctonas, oriundas, basados en nuestro propio conocimiento, nuestra propia constitución, no debemos basarnos en nada. Si es un postulado que nosotros tenemos, señores, vamos a tener un elemento que no es científico. Y la ciencia se basa justamente en analizar la generalización, como lo explico acá. Y la generalización significa aquellas cosas que funcionaron en otros escenarios deberían extrapolarse, generalizarse, inferenciarse a otras realidades. Aquello que falló y no logró éxito en otros escenarios no debería aplicarse a otros escenarios. Por lo tanto, si nosotros utilizamos algo que falló en otro sitio
una norma que fracasó en otro lugar, entonces no deberíamos poder emplearla aquí. Mi pregunta es entonces, ¿por qué tanto escándalo? Si nosotros escaneamos una ley internacional, la analizamos, vemos que funcionó y simplemente la adecuamos a nuestro contexto. ¿Por qué tanto escándalo si un congresista de la República coge una ley boliviana, una ley brasilera, una ley mexicana, la trata de adecuar a nuestro contexto y la aplica? Si allí ya funcionó, si allí ya se comprobó, si allí ya logró un resultado pertinente para la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el escenario de las estafas, contra la misma corrupción de funcionarios, el prevaricato, contra cualquier elemento que atente la ley. Pero algunos dirían, pero somos otro país, descendemos del Inca, descendemos de la nación peruana, descendemos de nuestra tradición y tenemos por lo tanto que hacernos nuestras propias cosas. Vamos a romper ese paradigma en este instante. Supongamos que a una persona muy autoctonista lo muerda un perro. Entonces esa persona autoctonista dice, bueno, yo soy una persona creativa, original, no utilizo los elementos de fuera, no me globalizo, no utilizo antecedentes internacionales y como me mordió un perro, entonces yo necesito curarme de esto para seguir avanzando. Entonces yo le respondería, bueno señor, entonces usted se va a morir. Se va a morir y no tendría ninguna salida, irreparablemente se va a morir. Y él me responde, bueno, no es cierto, porque hay vacuna antirrábica. No, un momento. Usted es autoctonista. Usted es una persona que solo usa aquello creado, incentivado y nacido por aquellos elementos de su patria, de su tradición, de su religión, de su cultura, de sus mitos, de sus creencias y de sus paradigmas. Entonces yo no lo puedo vacunar con la vacuna antirrábica. Usted, señor, tenga toda la amabilidad de morirse. Entonces, obviamente la persona me va a decir, es absurdo, yo quiero la vacuna antirrábica. No se la puedo poner, señor, porque esa vacuna fue hecha por un francés. Se llama Louis Pasteur. No viene de su propia dogma o cultura o tradición. En segundo lugar, bueno, se la pongo, le salvo la vida, pero usted es autoctonista, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué marca de reloj usa? Seiko, japonés. ¿Qué lentes usa? Hugo D'Alessio, italiano. ¿Qué marca de camisa tiene? Van Heusen. Ah, peruana, pero el algodón, traído de Tailandia. ¿Ok? Cuando analizamos la marca de zapatos, ¿qué marca de zapatos usa? Hugo Boss, americano. Si nosotros vemos todo esto, esta persona, dentro de su contexto, no tendría absolutamente nada que sea original, autóctono y oriundo. Es más, los elementos de la ley del derecho, mucho de lo que nosotros utilizamos, nacieron ¿en dónde? Nacieron en la República. ¿Dónde nace la República por primera vez en la historia de todos los tiempos? En Grecia. Y cuando nace la República en Grecia y se dan las primeras leyes para el derecho, obviamente se dan al mundo y van variando de país a país a través del condicionamiento de la adecuación de cada escenario. Cuando luego esta ley se incorporó a cada país, fue interpretada de acuerdo a cada realidad. ¿Cierto? Sin embargo, si tenemos una ley que funciona en otro contexto, en otro escenario, ¿por qué no usarla? ¿Por qué no adecuarla? ¿Por qué no ponerla a prueba? Pero para eso habría que demostrar que aspectos de la ley o leyes que estamos aplicando estarían mal implementadas. Y la única manera de saber si una ley nuestra está mal o está funcionando mal o está permitiendo la libertad de inocentes, la libertad de culpables y el encarcelamiento de inocentes, entonces hagamos la prueba y digamos, ¿cuántas de las personas que son sancionadas por el delito de prevaricato realmente cometieron un delito de prevaricato? Con toda la intención de dañar o perjudicar a una organización. Y encontramos, por ejemplo, que muchos de los rectores, decanos, funcionarios, directores de escuela, administradores, empresarios, etcétera, fueron sometidos a este proceso. Sin embargo, ¿cuántos de ellos tuvieron la real intención de prevaricar la ley? ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, malversaron fondos? ¿Cuántos de ellos utilizaron el juicio y el sentido común para utilizar los fondos en la mejora organizacional y no necesariamente en aquello que estuvo hecho en el plan estratégico? ¿Es realmente tan genial un plan estratégico como para establecer como si fuera un adivino o un pitonizo aquellas cosas que realmente en el camino van a ocurrir o no van a ocurrir?
y tan solo por el hecho de una interpretación de la desviación de un presupuesto a emplearse a una mejor condición, una mejor situación, ¿bastaría o no con el condenamiento de una persona por prevaricato o malversación de fondos? Si nosotros entendemos este contexto, si nosotros vemos este contexto, tendríamos que entender al derecho comparado y tendremos que entender la ley de otros escenarios y otros contextos como elementos sustanciales para ser contemplados en el nuestro. Pero como les repito, tendría que ver entonces la comprobación de aquellos elementos legales que nosotros estamos utilizando con una finalidad de que no necesariamente estos elementos son probados en nuestra realidad. Veamos, si nosotros vemos que inocentes están siendo juzgados y culpables están siendo liberados, entonces habría que hacer una ley o un análisis de la ley. Y para hacer ese análisis de la ley hay que ir al trabajo de campo. De la ley X, tantos cumplieron condena. De la ley Y, tantos cumplieron condena. Analicemos los expedientes judiciales y vemos cuántos o no están en el compromiso. Si vemos que hay una discrepancia de lo que es, en base a la clase anterior, versus lo que debería ser, entonces encontramos una inconsistencia o un vacío en la ley. Y podemos tranquilamente, a través de una investigación científica, probar esto, demostrar eso en el campo de los juzgados, en el campo de los sentenciados, en el campo de las apelaciones, en el campo del derecho en sí. Y probarles a los señores congresistas, miren señor, ustedes son autores de una ley que no sirve, que no funciona y no tiene razón de ser. En eso se basa justamente todos los elementos que tienen que ver las perspectivas que analizaron las disciplinas del derecho. Y justo es de lo que se trata para hacer una investigación en esta área. ¿Tendrían, por favor, alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, háganmelo saber mediante el texto inferior. A propósito de la metodología de la investigación jurídica, la pregunta surge de la siguiente forma. Si existe, dado que hay diferentes perspectivas, una sola manera de investigar el derecho, o por el contrario, tantas maneras de investigar el derecho como métodos o perspectivas existan. Entonces la pregunta es, ¿solamente analizamos el derecho con el análisis y la interpretación de la ley? ¿O existen múltiples formas de probar que una investigación jurídica es viable bajo diferentes contextos? Si nosotros nos ponemos a analizar, nos damos cuenta que la ley, como ha sido tratada en nuestro país durante muchos años, tiene que ver no con un análisis científico de hechos, sino con un análisis de elementos subjetivos. En una primera aproximación, entonces, podemos señalar que no se ve razón ninguna para no emplear los métodos generales de la filosofía, la sociología, la historia, y a propósito de la filosofía del derecho, la sociología jurídica o la historia del derecho. Por ejemplo, nosotros podemos hacer una tesis que tenga que ver sobre la evolución o el proceso histórico o la variación de la ley respecto a las sociedades cooperativas, de las cooperativas. Modificatorias de las leyes, lo que respectan al derecho penal con relación a la violación de derechos humanos. Y etcétera. Podemos hacer un análisis longitudinal, histórico, y vamos a observar cómo ha ido esta modificatoria y obviamente vamos a marcar una tendencia. Esas tendencias nos harían hacer una posible proyectiva de cómo variaría esa ley en el futuro o qué posibilidad tendríamos para que varíe de la manera más correcta. Podríamos hacer análisis en historias del derecho, podríamos filosofar y analizar o no la aplicación de casos o leyes que se aplicaron a ciertos casos, o podríamos simplemente ver el impacto social de una ley. Por ejemplo, el impacto social de la ley de los hijos alimentistas. Cuando tenemos los hijos alimentistas y el padre no quiere asumir la patria potestad y no quiere asumir la manutención de alimentación y gastos por la tenencia de un hijo no reconocido, entonces vemos cómo esta ley ha ido evolucionando y vamos a ver sociológicamente cuál es el impacto que tienen las mujeres en los hijos y en la sociedad. Si nosotros podemos ver esta consecuencia y podemos tener un análisis muy bueno de la ley con una variación de acuerdo a cómo ha ido cambiando en el tiempo.
Y no solo esto, sino cómo podría cambiar en el futuro, qué excesos podría tener esta ley o qué deficiencias podría tener esta ley. Acogerse simplemente del ADN y probar que un hombre es culpable de una patria o de una patria potestad, por ejemplo, de una persona a la que se embarazó y obviamente él no quiere asumir una responsabilidad. Entonces esto puede tener atenuantes, podría tener agravantes, o la ley es única, no interpretativa y punto. Si el ADN dice que es el papá y ya basta y sobra para que él asuma una manutención, o sea, sería ya caso cerrado, no habría mayor evolución, no habría mayor interpretación. Bueno, veamos un caso muy sencillo que puede ocurrir en cualquier contexto. Digamos que una persona adulta decide con otra persona adulta, mayor de edad, sin ser coaccionada o no, tener pues una relación que no implique mayor tipo de compromiso. Y por esta relación el hombre podría, digamos, ser engañado y podría la mujer expresarle de que tiene problemas de fertilidad y no asumen el uso de un método. Entonces, ante esta circunstancia, esta persona que decidió tener la hija unilateralmente o el hijo unilateralmente, decide quedar embarazada, asumir una crianza, pero en algún momento tiene problemas económicos. Entonces surge a la ley y exige la patria potestad de la persona que jamás estuvo enterada y tiene que mantener, según la ley, a este niño hasta que tenga 18 años y o hasta que estudie y le vaya bien en los estudios, según la ley. Esto significa que la persona podría asumir la responsabilidad hasta los 40, 45 años de este futuro hijo, así este decida seguir estudiando en el futuro. Entonces acá tenemos un elemento interesante. Si la ley se basa en el libre albedrío y si la ley contempla la libertad y la libre disponibilidad de la libertad en base a los márgenes de lo posible, entonces, ¿cómo es posible que una de las partes sí fuera protegida por la ley, la otra de las partes no fuera protegida por la ley? Y una de las partes decidiera el futuro de una persona y el futuro de esa persona tuviera que implicarse a través de ciertos elementos. Hoy en día esto no es posible, esto no es viable. Pero la pregunta será, en el futuro, aquellos hacedores de la ley, aquellos congresistas de la ley, aquellos que generan la ley, ¿mantendrán la ley como está ahorita para el asunto de la patria potestad? ¿O la modificarán o la variarán de acuerdo a las posibles atenuantes o posibles variaciones del contexto? Ya acá vemos, por ejemplo, que en el futuro podríamos tener una modificatoria interesante. Válida o no válida, argumentada o no argumentada, la ley podría sufrir toda una serie de transformaciones de acuerdo a los intereses personales, de acuerdo a los grupos políticos, de acuerdo a los intereses políticos, de acuerdo a los intereses económicos, de acuerdo al manejo de los escenarios en el contexto. Por ejemplo, la famosa ley de la universidad empresa. Nunca una ley anteriormente al año 95 determinaba que una universidad podría ser empresa, porque se supone que la educación es el bien común. Y las universidades privadas, hasta antes de esa fecha, tenían que priorizar y preconizar la educación como un bien común. Y por lo tanto, como es un bien común, no podría negociarse o comercializarse con esta educación. No es hasta la modificatoria de la ley a partir de la Constitución del año 93 y los respectivos decretos leyes en el futuro a partir del año 95 que se autoriza y se aprueba la generación de una universidad empresa. Casualidad o no que el señor Boloña, en ese entonces ministro de Economía, dueño del Instituto San Ignacio de Loyola, pase y transforme al Instituto San Ignacio de Loyola en la Universidad San Ignacio de Loyola, o USIL. Obviamente con los parámetros de todo el lucro que permitía tener a la universidad empresa. A raíz de esta ley, algunos otros aprovecharon y se crearon muchas universidades empresas. ¿Qué haríamos para estas universidades empresas? Volverlas a hacer una universidad de bien público donde no exista dueño y todos los ingresos solamente beneficien al manejo del interés estrictamente educativo. Tendríamos que regresar a una constitución pasada a la del 93, anterior a la del 93, lo cual no sería viable porque sería el cambio de una constitución. Entonces, vemos que esta ley de la universidad, de pasar a un bien de derecho público, a un bien con la finalidad de capacitar a las personas a lo largo de la historia, sin fines lucrativos y con toda la finalidad académica de la mejora de los seres humanos en pro del desarrollo del país,
cambia y sí puede convertirse en un negocio altamente lucrativo para ciertas personas que estuvieron en el poder y pudieron realizar el aporte y la modificatoria de la ley en lo respectivo a la generación de la conveniencia política y la conveniencia económica de acuerdo a la modificatoria de la ley de la universidad empresa. Entonces, señores, vemos aquí que hay una evolución permanente del derecho, una evolución permanente de la ley que no necesariamente cambia por justicia, no necesariamente cambia porque este es un asunto de plena justicia y plena conciencia de que las cosas están bien y éticas por ese lado, sino que las leyes también varían y se modifican a través de intereses. Entonces les vuelvo a preguntar a ustedes, ¿el derecho se podría quedar de brazos cruzados y dejar que las leyes se modifiquen y varíen a través de los intereses personales y las variaciones individuales, ya sea sesgada por los intereses políticos, económicos y por asuntos netamente de intereses personales? ¿O el derecho y la investigación jurídica a través de ustedes, los expertos en el área de la ley, preconizar y proponer investigaciones que tengan la fundamentación científica necesaria, el sustento legal, el sustento sociológico de impacto en la comunidad y en la sociedad, que le den fundamentaciones a la ley y que estas propuestas sean las que vayan al Congreso, se vayan a ser debatidas y analizadas para que éstas mejoren la institucionalidad del derecho en nuestro país? Yo creo que si eso ocurre desde ese punto de vista y ustedes son los productores de leyes y ustedes son los generadores de las políticas, el escenario de la realidad de nuestro país variaría y obviamente seríamos un país con modernidad en el aspecto jurídico y con modernidad en el desarrollo del establecimiento de la investigación jurídica. La pregunta es, ¿cuántas investigaciones jurídicas se hacen? ¿Cuántos graduados o egresados de maestría de Derecho ya se encuentran graduados? ¿Cuántas investigaciones se basan en la demostración de la veracidad o aplicabilidad de la ley de forma correcta, concreta e idónea? ¿O solamente se basan en un análisis teórico interesante y factual de aquellos elementos de leyes que ya estando solamente hacen su interpretación y no la propuesta de nuevas alternativas ante vacíos o brechas encontradas en el escenario? Ahí surge, señores, toda posibilidad de investigaciones y el campo del derecho queda virgen para convertirnos en científicos extraordinarios y en científicos que levantemos la información y la data cotidiana continua del devenir común de la gente, de los procesos sociales, de los delitos comunes, de los delitos civiles, de los problemas tributarios que impliquen o no el levantamiento de nuevos posicionamientos de ley, de nuevos planteamientos de ley, de nuevos proyectos de ley que obviamente mejoren las condiciones de nuestro Estado, pero además basados en la realidad internacional, basados en la globalización, basados en las leyes de otros países, basados en el éxito de los que ya lo lograron. Algunos dirían, pero no necesitaremos utilizar los ejemplos de otros escenarios, porque no, pues somos independientes y nosotros debemos hacer nuestras propias leyes. Si nosotros tenemos un niño y queremos que este niño sea instruido en el área de las matemáticas, ¿quién queremos que sea su instructor? ¿El mejor de matemáticas, Albert Einstein, por ejemplo? ¿O el que menos sabe de las matemáticas? Obviamente quisiéramos que fuera el mejor. En el aspecto legal igual, ¿qué país tiene las mejores leyes, las más rápidas, las más aplicables? ¿Por qué no tomar los ejemplos de ellos, utilizarlos, aquellos que ya lograron un camino, que tienen una alta efectividad, que tuvieron un alto recorrido y una alta trascendencia en efectividad legal, utilizar su modelo, aplicarlo, adecuarlo, emplearlo y tener resultados concretos? Si nosotros vemos esto, entonces nos vamos a dar cuenta que la investigación jurídica cambiaría todas sus raíces, todas sus bases y espero que ustedes sean uno de los elementos principales en producir esta transformación. Entonces, si nosotros vemos que existen diferentes aproximaciones o métodos de investigación para poder hacer un análisis del derecho o un análisis de la ley, vemos entonces que a pesar de que existen múltiples visiones y múltiples formas, tenemos que utilizar un solo método, el método científico. Y este método científico varía cuando lo aplicamos a las ciencias sociales y varía cuando lo aplicamos a las ciencias naturales y varía cuando lo aplicamos a las ciencias exactas.
Pero ¿qué pasa con la ciencia del derecho? ¿Es pertinente entonces emplear el método de la ciencia en esta área de conocimiento jurídico? Estamos en presencia de un problema mayor. ¿Cuál es el significado que tiene esta expresión de la palabra ciencia? Como ustedes saben, ciencia es la comprobación de los hechos y la acumulación de conocimiento a lo largo de la historia para demostrar la verdad. Sola y pura y nada más que la verdad. Claramente no podríamos recurrir al método científico de las ciencias naturales, porque el objeto es la ciencia del derecho, no la naturaleza. Obviamente no podríamos utilizar el mismo método. Las normas jurídicas y su significado no son fenómenos sensoriales o naturales, por lo tanto, la metodología de la investigación clásica de los libros de naturaleza no podrían ser empleadas aquí, o sea, no habría una experimentación, no habrían aquellos elementos porque sería muy complejo de hacerlo. Más bien, se tratarían de hacer trabajos de tipo retrospectivo dentro de la cual podríamos ver lo que ya está funcionando, lo que ya está corriendo, lo que ya está en el escenario científico, en el escenario legal actual. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y el método de las ciencias sociales se podría aplicar? Si entendemos que el propósito de estas ciencias es el estudio del hombre en sociedad, es decir, la conducta humana a propósito de lo social, tampoco podríamos usarlo, dado que el objeto de estudio es la prescripción normativa, no la conducta ejecutada a propósito de esta prescripción. Entonces, señores, ya tenemos dos elementos descartados: el método científico de las ciencias naturales y el método científico de las ciencias sociales. ¿Y por qué? Básicamente porque el derecho es una ciencia exacta, debería ser exacta, debería establecer la verdad o la mentira, el delito y la inocencia, la culpabilidad o la inocencia. ¿Sí? En este sentido se emplea entonces la expresión ciencia a propósito de la ciencia del derecho. La expresión surge durante el periodo de auge del positivismo científico, ya saben ustedes, con Karl Popper, con Mario Bunge, con todos los generadores del positivismo científico, que tiene su raíz en el señor Habermas y Emmanuel Kant. Este positivismo científico persigue poner de manifiesto la posibilidad de estudiar el derecho en sí mismo, prescindiéndolo de otra consideración. O sea, el derecho estudia, la ciencia estudia netamente al derecho como tal, como el análisis de las leyes para la aplicación correcta de la justicia. Lo que se afirma entonces es que el sujeto cognoscente, en este caso es el jurista, que identifica un objeto de estudio, en este caso las normas jurídicas, y procede a describir y explicar su objeto, sin interferir al mismo con apreciaciones subjetivas. Por lo tanto, la objetividad enmarca el elemento principal del análisis de la investigación científica en el derecho, ¿no? Entonces, la subjetividad no podría estar inmersa. Entonces, señores, si eso es así, ¿cómo existe la interpretación de la ley por el juez? Estaría carente de toda lógica y saldría de todo el contexto del derecho. Pero la pregunta es, ¿quién se preocupa por el análisis subjetivo o interpretación de la ley por el juez? Habría que preguntarnos, ¿quién se preocupa por ello? ¿Quién juzga al juzgador? Se pretende entonces validar el trabajo del jurista destinado a establecer el significado de las normas a partir de una pretendida objetividad. El trabajo sería científico por el que el jurista no contamina el objeto con consideraciones metajurídicas, o sea, mis valores, mi eficacia, mi legitimidad, mi cultura no tendría que manchar ningún contenido legal, debería ser totalmente imparcial, correcto, preciso, coherente. Entonces, si nosotros establecemos esta estipulación de la metodología de la investigación jurídica, no tendríamos inocentes presos ni delincuentes libres. Simplemente la verdad es la única que estaría debajo del método de investigación científica. Hay cierto consenso en la literatura que las ciencias jurídicas serían en todo caso un tipo de conocimiento especial, más cercano a las matemáticas que a las naturales o las ciencias sociales. ¿Y por qué más cercano a las matemáticas? Porque en las matemáticas un postulado teórico, un axioma, debe ser comprobado y comprobable. Entonces, las matemáticas serían un elemento exacto, y ese elemento exacto debería determinar la verdad o la falsedad de las cosas y de las cosas juzgadas. Por ejemplo, ¿por qué la matemática? Porque la matemática trabaja con objetos ideales, aunque no logra un grado de exactitud del conocimiento matemático. En el caso de la ley, lo que se trata es de por lo menos alcanzar al máximo la exactitud y la imparcialidad. Si nosotros tenemos ese elemento, sacamos nosotros el análisis de las leyes, las analizamos,
las ponemos en evidencia, vemos cómo funcionan en el devenir cotidiano, común y corriente, y vemos o no si fueron correctamente aplicadas o no. ¿Y por qué analizar si fueron correctamente aplicadas o no? Por una cosa bien simple. Nosotros no podemos proponer nuevas leyes si no analizamos si la que estuvo funcionaba. O sea, es una cosa un poco descabellada tratar de proponer nuevos elementos, nuevas propuestas, nuevos contextos, nuevas leyes, nuevos decretos leyes, nuevas doctrinas, si es que no descartamos que la que se está usando no funciona. Entonces, uno de los primeros elementos es el análisis situacional de cómo está funcionando el aspecto legal, cómo se está probando, y para eso hay que irnos al campo, al hecho. ¿Ok? Hay que irnos a las cárceles, hay que irnos a los procesados, a los expedientes, a los juicios y ver si esto está funcionando o no está funcionando, para luego recién hacer una propuesta de una nueva ley o un nuevo decreto ley. De lo contrario, no sería coherente. Por eso que tiene que ser como una ciencia exacta, como la matemática, para demostrar la veracidad o la falsedad simplemente de los elementos y de los paradigmas. Hay autores, sin embargo, que señalan que la ciencia jurídica es un tipo especial de conocimiento cuya característica es de constituirse como un sistema lógico, cuyo objetivo es determinar el sentido universal de cierto tipo de reglas y conductas. Y acá sí nos desdibuja todo el escenario, porque si queremos determinar el sentido universal de cierto tipo de reglas de conductas a través de un sistema lógico, obviamente tendría que ser más exacta que nunca. P entonces Q, o P y Q entonces R. Aplicaríamos lógica para determinar los elementos simples y sencillos como los delitos, pero tendría que ser universal. O sea que si la ley aplicada en tal sitio funciona y tiene resultados concretos y coherentes, significaría que esta tenía aplicabilidad universal. Si es así, señores, si de la muestra se infiere a la población y de la población se infiere al universo, entonces ¿qué hacemos inventando nuevas leyes con el tinte y el matiz especial de nuestra característica propia? Es como el ejemplo de la rabia y el perro. O sea, no necesitamos eso, sino necesitamos coger los elementos más fructíferos de las leyes en el escenario mundial, cogerlas, analizarlas, aplicarlas y adecuarlas. Y así vamos a tener una ciencia jurídica más exacta, más coherente, pero para eso hay que probar si esto nuevo que estamos poniendo, si estas nuevas leyes que estamos poniendo en desempeño, están funcionando, están sirviendo, no están sirviendo, o a lo mejor tienen una mala interpretación, una mala adecuación y a lo mejor dejan vacíos, y dichos vacíos pueden hacer que lamentablemente no se tengan resultados idóneos o adecuados. Entonces, repetimos, hay autores que señalan que la ciencia jurídica es un tipo especial de conocimiento cuya característica es constituirse como un sistema lógico cuyo objetivo es determinar el sentido universal de cierto tipo de regla de conductas. Señores, entonces, la ley y la investigación científica se unen y forman un escenario global, la globalización de la investigación jurídica. Y al globalizar la investigación jurídica, eliminamos sesgos, percepciones, intereses políticos, eliminamos el poder, eliminamos intereses parcializados por A o B o C condición. No tendríamos Boloñas generando nuevas leyes para lucrar a través de las universidades o del negocio de la educación. No tendríamos elementos de variación en la ley y juzgando a gente inocente y encarcelándonos, y así como también liberando a gente culpable, ¿no? La metodología de la investigación jurídica, por lo tanto, tiene otro bemol. Al producirse la crisis del objetivismo en las ciencias naturales, surgieron juristas que plantearon que dado que la investigación jurídica puede recurrirse a un método, cabe calificarla como una actividad científica. Entonces, la objetividad del aspecto jurídico nos da toda la característica para establecerlo como ciencia y como una actividad científica. Por lo tanto, cumple con todo el proceso de investigación científica. Por ejemplo, ¿cómo surge o cómo hacen ustedes un proyecto de investigación científica? Bien simple. Primero trazan un tema, luego generan un problema. Una vez generado el problema de investigación, se establecen objetivos, o sea, qué pruebas o qué elementos van a tener que determinar para responder a ese problema, a ese caso, a ese juzgamiento. Tratan una posible hipótesis, ¿sí? Una hipótesis que favorezca al problema y una hipótesis nula que sea todo lo opuesto al problema. Generan para eso, de los objetivos y las hipótesis, variables. Las variables son los elementos a estudiar, generan indicadores. De los indicadores van a buscar datos.
de los datos van a construir ustedes un potencial instrumento. La acumulación de todos los instrumentos me van a permitir o no responder a la hipótesis. Señores, es la investigación científica en su máxima expresión. La pregunta es, ¿por qué entonces el método de la investigación científica no está muy metido en los últimos años en el derecho en nuestra nación? ¿A qué se debe? Obviamente se debe a todos aquellos intereses que modifican y alteran la ley de acuerdo a las prioridades personales o políticas de ciertos grupos. Entonces, pudiéndose reconocer dos tipos básicos de investigación en derecho, que es la empírica y la teórico-dogmática, los métodos a emplear serían los siguientes. Y vamos a ver entonces los tipos de investigación que nosotros vamos a tratar de hacer a través de la investigación empírica y teórico-dogmática. La investigación teórico-dogmática, en la investigación teórico-dogmática el método es el exegético y sistemático. Sin embargo, en la investigación empírica cabría recurrir a los métodos anteriores e incluso al sociológico, el método científico donde se van a comprobar hipótesis. Y veamos cada uno de ellos ahora. En la investigación empírica, según Whitaker, se pueden identificar las siguientes etapas en la investigación. La formulación del problema de investigación, la determinación de su marco teórico, el diseño de investigación y la construcción del instrumento de medición. Casi todos vamos a entrar en este paradigma, casi todos. En la investigación empírica, según Whitaker, continuamos las siguientes etapas. Luego de esto vamos a ver la recolección de la información, el procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de la información y finalmente las conclusiones. Señores, no es más que el método científico puesto en evidencia, justo lo que acabamos de explicar hace un momento. Entonces, si existe un procesamiento de datos y un recojo de información, el recojo de información no se trata de recoger leyes. No se trata de recoger libros, no se trata de fotocopiar códigos civiles y tipearlos, no se trata de fotocopiar y escribir por completo el código penal, no se trata de copiar la interpretación de la ley de un autor, de un jurista o de otro jurista. De lo que se trata es de tener la ley, tener el campo, la cosa juzgada, los documentos, los escenarios, los files judiciales de cada caso, cada uno de los denunciados, cada uno de los condenados, y de cada uno de ellos recoger información y ver si se le aplicó correctamente o no la ley. Luego irnos a la ley y analizarla y ver si cumplió o no cumplió su función. Entonces, si vemos nosotros esto, estaríamos teniendo un contacto empírico con la investigación jurídica, y este contacto empírico nos va a permitir recién tener una tesis. Es por eso que encontramos problemas serios en la graduación de los maestristas en el área del derecho. La mayoría cree que solamente va a coger una ley, analizarla, interpretarla y luego de hacer comentarios interesantes, obtener el grado. Y no es así, porque si el método de investigación científica está metido aquí, hay un trabajo de campo, hay un levantamiento de información y una comprobación de la ciencia a través del contacto directo con la realidad. Entonces, es posible reconocer un método general de investigación jurídica cuyos pasos pueden ser los siguientes: el planteamiento del problema, la formulación de soluciones posibles, el acopio de información respecto al problema, el análisis de las soluciones propuestas y la elaboración de una solución definitiva al problema planteado. Entonces, como vemos, señores, en el área del derecho, más que en ninguna otra área, la investigación científica debería ser el ABC del transcurrir y del funcionamiento continuo del derecho. O sea, si no se aplica la investigación científica en el escenario permanente del ejercicio del derecho, entonces estaríamos hablando de que no se estarían cumpliendo con los elementos básicos de la ley, que sería la comprobación a través de hechos de la cosa juzgada. Si hay unas preguntas o alguna pregunta, por favor me gustaría que lo pongan de manifiesto. Bien, si nos damos cuenta entonces, este método general de la investigación científica recuerda las etapas de la investigación jurídica documental, que es la forma de investigación típica de la dogmática jurídica, cuyo objeto de estudio es precisamente una regla contenida. Una regla contenida en un documento, la cual es la ley y su texto. Bien, pasamos al siguiente.
Las etapas entonces serían las siguientes. La elección de una temática, que ya lo hicieron ustedes y me lo han mandado al correo electrónico. La identificación de problemas jurídicos a resolver, que también ya lo han hecho algunos y me han explicado, ya sea en contexto o en forma de pregunta, dicho planteamiento. Tercero, la propuesta de explicaciones de tipo provisional para los posibles identificados, o sea, quiere decir la formulación de hipótesis. Cuarto, la búsqueda de información para abordar los problemas y verificar las explicaciones provisionales. Esto quiere decir que si no buscamos información nacional e internacional, vamos a tener dificultades para un planteamiento de soluciones propuestas con lo que respecta a los proyectos de investigación que ustedes van a tener o van a realizar. 5. Identificación de las fuentes formales que proporcionan la información requerida. 6. La identificación de recursos bibliográficos que se hayan abordado en la temática y los problemas. 7. La elaboración de conclusiones, pero eso ya será cuando hagan la tesis. Y obviamente 8. La presentación de dichas conclusiones. Miren, vamos entonces a explicar o vamos a dar de manera clara qué deberían tener ustedes para la siguiente semana. La mayoría de los trabajos están bien, en fondo. Lo que no están bien todavía es en forma. Por ejemplo, lo que queremos para la próxima semana es el tema. Ya muchos ya lo tienen. En segundo lugar, el problema. Vamos a dar una pauta para cada uno. El tema. El tema debe ser breve y claro. La brevedad, sin embargo, no le debe quitar la claridad. ¿Sí? O sea, no debería tener supuestamente mayor de 20 palabras. Entonces, el tema debe ser corto, específico y sencillo, pero no tan corto que no se entienda. Ante la pregunta que me acaban de hacer, ¿qué área debe ser? Obviamente debe ser sobre la administración de la justicia. Los temas de investigación deben ser todos referidos al área de la administración de la justicia. ¿Y qué significa administración de la justicia? De todos los elementos que se relacionan con el hecho de que la justicia funcione correctamente, ágilmente, adecuadamente, eficientemente y eficazmente bajo un contexto. Si nosotros delimitamos los indicadores de administración, tenemos nosotros el planeamiento, que es los proyectos de ley, por ejemplo. Tenemos nosotros la dirección, por ejemplo, cómo funcionan en el Poder Judicial la agilización de las leyes, la dirección, la organización, la evaluación y el control. Esos componentes, estos elementos componen la administración en sí. Y la justicia, todo lo que tiene que ver con el hecho del bien jurídico. Entonces, es un asunto que tiene que ver con el hecho de administrar correcta o incorrectamente la justicia. Entonces, vamos a ver temas como estos, por ejemplo. El retraso en el procesamiento de casaciones. Factores relacionados a la demora del análisis de las casaciones. Y algunos dirían, pero ¿por qué ese problema? Las casaciones siempre deben de demorar, las apelaciones demoran siempre. Entonces, el recurso de casación a veces es presentado de forma infundada. Muchos de los recursos presentados a veces son presentados porque sí, y no hay un filtro previo de análisis para poder estudiar si las casaciones son correctamente planteadas o no. No hay un filtro, entonces simplemente se presentan las casaciones, se entran al Poder Judicial, se evalúan y le quitan mucho tiempo a los vocales que están analizando los casos y por lo tanto esto se lentea más. ¿Y qué tal si le ponemos computadoras? ¿Y qué tal si cada proceso de casación sea analizado mediante un sistema de ítems que vea si existe o no una fundamentación de cada caso y cosa juzgada? Entonces esto de ahí nos daría un reporte positivo o negativo para agilizarlo. Es más, todos van de manera magnética, informática, es una opción. Otra opción es, ¿y qué tal si se capacita mejor la gente que filtra esta documentación para hacer un prefiltro antes de que vayan los vocales y hacer un análisis de la cosa juzgada mediante la casación? Entonces tenemos múltiples problemas ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una persona en el Poder Judicial o que es un reo y que está siendo juzgada tiene un promedio de demora de su juicio entre 1 y 3 años? Mientras eso, si es inocente, saldrá después de 3 años. Será un problema de la administración de la justicia. Entonces, más o menos temas relacionados a ese tipo, solamente es una luz, obviamente no es que vayan a investigar sobre eso. Investiguen ustedes en el área que ustedes se desempeñan, en el área que ustedes están trabajando, que en cada área y en cada escenario hay una administración. Hay una administración jurídica, hay un elemento que retrasa, que agiliza, que problematiza, que modifica los elementos de la ley,
que interpreta adecuada o inadecuadamente. Existen elementos de la administración de la justicia que ustedes están en contacto todo el tiempo y de la cual de repente se quejan todo el tiempo. Eso es lo que más o menos va a motivar el quehacer de sus investigaciones. Entonces, vamos a elegir un tema breve y claro. La brevedad no le tiene que quitar la claridad. Luego van a elegir un problema de investigación en forma de pregunta. ¿Cómo es ese problema de investigación en forma de pregunta? La forma de preguntar serían de tres tipos. La primera, ¿cuál es? La segunda, ¿en qué medida? La tercera, ¿es más eficaz? Cuando decimos la palabra ¿cuál es?, estamos hablando para las investigaciones de tipo descriptivo. Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio que se demoran en analizar los recursos de casación? Bueno, ahí tenemos un tipo de investigación. Lamentablemente en maestría no se utilizan los trabajos descriptivos, así que buscaremos dos variables. Un trabajo descriptivo se caracteriza por tener una sola variable. Por ejemplo, tiempo de recursos, de análisis de recursos de casación. Si es un trabajo de tipo explicativo o analítico, tendremos dos variables. Entonces, por ejemplo, ¿en qué medida la falta de capacitación de personal se relaciona con la demora en los procesos de casación? Si tenemos eso, tenemos dos variables y ese trabajo sería susceptible de ser investigado. Y por lo tanto ese sería un tipo de trabajo de tipo explicativo, que aplica en primera instancia la pregunta en qué medida y luego relaciona dos variables. Eso obviamente es un ejemplo, no es para que lo hagan todos tal cual, y le estoy dando ejemplos de gente que ya se graduó con esos títulos, así que no sería bueno que los tomen, sino que elijan otros temas o temas que tengan más o menos un contexto similar. Por ejemplo, si hablamos de una investigación de tipo experimental, ¿cómo plantearíamos el problema de investigación? Ahí utilizaríamos la palabra más eficaz. Por ejemplo, ¿es más eficaz la interpretación de la ley de hijos alimentistas de la Constitución del año 79 que la interpretación de la ley de hijos alimentistas con la Constitución del año 93? Entonces allí establecemos una comparación de ambas leyes como si fuera un experimento, porque obviamente ustedes no están poniendo una Constitución nueva. Simplemente hacemos un análisis comparativo de lo que hubo con una constitución versus a lo que hubo con otra constitución, ¿no? Sabemos que no fue eficaz en la de 79, pero hay que probarlo. ¿Cuánta gente hoy adulta no fue mantenida o asumida la manutención por sus padres y que simplemente no estuvo correcta la aplicación de la ley de patria potestad de la constitución del 79? Pero sí, cómo sería la aplicabilidad del 93 y sus posibles elementos que tengan que ver con aplicación correcta o los excesos o abusos de la ley, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí podemos hacer un trabajo de tipo experimental. Entonces, en resumen, los trabajos de tipo descriptivo se plantean la pregunta ¿cuál es? Hay una sola variable y se plantea en forma de pregunta. Los trabajos de tipo explicativo se plantean con la pregunta ¿en qué medida? Y permiten la relación de dos variables. Los trabajos de tipo experimental se plantean con la pregunta ¿es más eficaz? Y en este de acá tiene usted dos variables, pero controla una de ellas. La controla a la perfección y por lo tanto evita la intromisión de sesgos. Muy bien, entonces les doy unos minutos para que hagan una posible reflexión y les voy a dar dos variables para que ustedes hagan un ejercicio de planteamiento del problema en base a lo que yo les estoy diciendo en este instante. Les voy a dar dos variables. La primera variable es tiempo administrativo, ¿ya? Y la segunda variable es procesamiento de sentencias. A ver, ¿qué tal si nosotros hacemos un problema de tipo explicativo con estas dos y me lo mandan, por favor, en este instante a través del chat? Tiempo administrativo y resolución de las sentencias. A ver, empezamos. Tenemos unos 3 minutos o 5 minutos para que resuelvan esto y me lo mandan tipeado, ya sea con en qué medida es más eficaz o con la forma de preguntar cuál es. Repito, con estas dos variables tienen que plantear el problema y el problema siempre se plantea en forma de pregunta. La pregunta es si le vamos a poner en qué medida es más eficaz o cuál es. Entonces vamos a asociar las variables y darle una conexión lógica en forma de pregunta. Esa es la tarea que hay que hacer, porque luego ustedes su problema de investigación lo van a plantear de la misma forma. La idea es que cojan el modelo explicativo y hagan la pregunta y yo veo qué le falta o qué inconvenientes tiene. ¿Bien? Espero. Se usan obviamente ambas variables. Entonces es por eso que les digo que deben formularlo de tipo explicativo. La idea de trabajar con el tiempo administrativo
y la resolución de sentencias es tratar de plantear un problema de investigación científica, que ya les dije que puede ser con la pregunta ¿cuál es?, con la pregunta ¿en qué medida?, o con la pregunta ¿es más eficaz? Entonces, la idea es que me formulen esto en forma de pregunta, en base a lo que acabo de explicar en este. Natalie Godoy en este curso virtual nos pone: ¿en qué medida es importante los plazos para expedir las resoluciones de sentencias? Richie Romero dice: ¿en qué medida se puede emitir sentencias dentro de un tiempo razonable? Ya, son interesantes formas de plantear. Yo lo pondría así: ¿en qué medida, en qué medida el tiempo administrativo se relaciona con ¿en qué medida el tiempo administrativo se relaciona con el mayor número de sentencias prolongadas en el Poder Judicial? O sea, la idea es ver que si se demora más el aspecto administrativo, las sentencias van a tener problemas de ser solucionadas. Entonces, más o menos lo de Richie Gallegos entraba por ahí a una aproximación, ¿no? ¿En qué medida se puede emitir sentencia dentro de un tiempo razonable? Yo diría: ¿en qué medida el tiempo administrativo se vincula con un mayor número de sentencias retrasadas? Una cosa así, ¿no? Entonces, la idea es que el problema que tengan ustedes lo planteen en forma de pregunta, tal cual me lo están mandando ahorita, los dos están bien por si acaso. Hagan ustedes el mismo planteamiento con el problema, con el tema de investigación que ustedes me están mandando, ¿no? Entonces lo envían al correo electrónico y lo tenemos ya registrado como avance de producto de la clase de esta semana. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta o duda? Que la investigación científica tiene que ver mucho con la redacción científica. Existen 4 pilares de investigación. La investigación científica se basa en 4 elementos. El primer elemento es la estadística. Y a los que no nos gustan los números, se nos complica el asunto. O sea, análisis numérico y estadística. El segundo elemento de la investigación científica tiene que ver con la redacción lingüística, con la lingüística en sí, que abarca la redacción, la semántica, la semiótica, la sintaxis y la ortografía. Entonces, en ese punto, a los que les gusta la matemática, no les gustará el aspecto de redacción. El otro elemento y pilar de la investigación científica es la lógica. P y Q entonces R, la relación lógica entre variables, y por lo tanto se plantea esto para evitar las asociaciones espurias. Entonces la lógica es un elemento trascendental. Y el otro punto, el cuarto, es la filosofía, con lo cual podemos elucubrar, inferir, generalizar y sacar conclusiones a través de los hallazgos que hemos encontrado. Es poco probable que a los matemáticos les guste la lengua, a los de la lengua les guste la matemática, y a los filósofos les guste la lógica, y a los lógicos les guste la filosofía. Sin embargo, para hacer la tesis tenemos que centrarnos en la argumentación más práctica, y cada uno debe centrarse en su tema y en su tema plantearlo de forma correcta y coherente. Es por eso que les digo las frases: ¿en qué medida es más eficaz? ¿Cuál es, no? Hay unas clases virtuales que ustedes pueden accederlas o pueden buscar para que vean la metodología completa tal cual. Están en las escuelas de posgrado de Villarreal o Garcilaso, en afuera. Entonces, en esos escenarios, en esos lugares, existen más o menos CD virtuales de algunos docentes que trabajan la investigación científica de una manera interesante, y justo se plantean los problemas: cuál es, en qué medida es más eficaz, ¿no? Entonces, uno de ellos soy yo, ¿no? Los que ha hecho varios de los CDs virtuales de investigación científica, y de repente, si ustedes gustan de una manera muy abierta, pueden apoyarse con ese material, pero aunque no es tan necesario, porque lo vamos a trabajar aquí con ustedes, pero los que gusten profundizar y mejorar sus cosas pueden acceder a ese material, ¿no? Bueno, entonces de lo que tratamos básicamente es de darle la parte semántica, semiótica, sintáctica y de redacción. Entonces, por eso que les planteo solo 3 palabras para hacer la pregunta: ¿cuál es más eficaz y en qué medida? ¿No?
Entonces, cuando vemos nosotros esto, vamos a ver que el ajuste metodológico se va a ir adecuando. Muy bien, entonces dejo un siguiente ejercicio. A ver, doy otras dos variables para que ustedes me respondan y me planteen un nuevo problema de investigación. Y si ya tienen ustedes, no, mejor hacemos algo. Damos 10 minutos para que las variables de su tema, las dos variables de su tema, las planteen en la forma de pregunta de investigación que yo les estoy indicando. A ver, espero sus aportes. Acá nos envió Jessica Padilla un potencial problema. Dice, ¿en qué medida el retraso de los trámites procesales en el seno jurisdiccional influye en el procesamiento de sentencias? Yo creo que está bien planteado un ejemplo anterior que acaba de salir recién. Carmen Cabero dice, ¿cuál es la razón por la que las resoluciones judiciales en materia laboral en la Corte del Santa no tienen aceptación por los justiciables? Bien, si es eso hay que preguntarnos cómo lo vamos a medir. Por ejemplo, si tú dices cuál es la razón por la que las resoluciones no hipotetizas ninguna razón, o sea, no existiría para usted algún fundamento, alguna hipótesis que de alguna manera usted o sea, no hipotetiza ninguna razón factible porque según como yo plantearía este problema sería, ¿cuáles son los factores que se relacionan? A ver, ¿cuáles son los factores que se relacionan a la inadecuada aceptación cuáles son los factores que se relacionan a la aceptación de las resoluciones judiciales en materia laboral de la Corte del Santa? Yo lo diría así, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Pero si usted ve eso, tendría que analizar muchos factores. A lo mejor capacitación del jurista, a lo mejor entrenamiento, a lo mejor sesgos, mitos culturales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero usted, yo creo que como experta en el área, debe saber, Carmen Cabero, o debe intuir más o menos cuál sería una potencial hipótesis, o sea, cuál de todos esos posibles factores para la aceptación de la resolución judicial en materia laboral debería ser el que está más relacionado. La idea en un trabajo explicativo de maestría es que se asocien dos variables, porque si vamos a buscar las causas o los factores, ahí sería bien complicado, porque sería una investigación de tipo doctoral casi, ¿no? Sí, entonces, según la literatura que usted ha revisado, o la experiencia vivencial en el caso del aspecto jurídico, ¿cuál de estos factores o cuál de las razones que usted trata de plantear sería la más relacionada? Yo creo que si lo decomos así, el problema está listo. Bien, analicemos el otro. ¿En qué medida los juzgados mixtos de Lima cumplen con la tutela efectiva en vista que existen juzgados de especialidad? A ver, analicemos. ¿Cuáles serían las variables acá? Los juzgados mixtos son un lugar, no sería variable. Cumplimiento con la tutela efectiva sería una variable. Y el otro sería la existencia de otros juzgados de especialidad. Acá solo tenemos una variable. Cumplimiento con la tutela efectiva. Si nosotros convertimos los juzgados de especialidad versus juzgados mixtos, podríamos tener otra variable, por ejemplo. Y sería más o menos así. ¿En qué medida el tipo de juzgado, se relaciona, o en qué medida del tipo de juzgado se vincula con el mejor cumplimiento de la tutela efectiva? ¿Sí? Entonces, el tipo de juzgado sería el juzgado mixto y el otro sería juzgado de especialidad. Porque si no, no sería variable. Usted estaría poniendo dos constantes. Por arriba juzgado mixto, por abajo juzgado de especialidad, y la variable estaría muy dispersa acá al medio, que sería tu tutela efectiva. ¿Sí? Entonces hay que más o menos darle mejor forma a esto. Está bastante bien el tema, pero no está coherente el planteamiento y la secuencia lógica de las variables. Muy bien, espero la participación de los demás. No escuché su pregunta. Repita, por favor. A ver, acá hay otra pregunta interesante de Rizzi Romero.
Huancayo. ¿En qué medida la ley 26260, Ley de Protección contra la Violencia Familiar, resulta eficaz para el cese de la violencia familiar? ¿Ya? Bien simple. ¿En qué medida la aplicación de la ley 26260 se relaciona con la reducción o el cese de la violencia familiar? Nada más y se acabó. Sí, está bastante bien planteado. Bastante bien planteado. Solamente hay que darle una cuestión de forma, ¿no? ¿En qué medida? A ver, vamos a analizar el otro. ¿En qué medida el tipo de juzgado se vincula con el mejor complemento de la tutela efectiva? Sí, más o menos, porque la idea de tipo de juzgado es trabajar lo que usted había mencionado anteriormente, que es el juzgado mixto en comparación con los juzgados de especialidad. ¿Sí? Es básicamente cómo se debe mantener la variable y no dejarla como constante. Sí, está bastante bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra modificatoria? ¿O está ya todo claro? Todo claro, ¿verdad? Bien. Sí, disculpen, alguien estaba hablando y no lo escuché. A ver, hay otro ejemplo. ¿En qué medida el criterio de los magistrados especialistas en temas laborales en la Corte del Santa se vinculan a la aceptación de los justiciables? Repitamos, ¿en qué medida el criterio de los magistrados especialistas en temas laborales en la Corte del Santa se vinculan con la aceptación de los justiciables? Bien, sí, está bastante bien planteado, ¿no? Pero hay que definir un poquito el término criterio, nada más, ¿no? Criterio. O sea, ¿a qué se refiere con criterio? ¿Es una interpretación? O sea, creo que la variable independiente ahí hay que circunscribirla mejor, ¿ya? ¿Alguna otra apreciación? Porque hace rato me dijo usted cuál es la razón por la que las resoluciones judiciales en materia laboral en la Corte del Santa no tienen aceptación por los justiciables. Entonces, yo lo había entendido diferente. ¿En qué medida? A ver. ¿En qué medida la... No, acá le faltaba la otra variable definitivamente. Sí, solamente tiene aceptación por los justiciables. Sí, entonces está bien como la ha planteado actualmente. Sí, Carmen Cabero, sí, está bien como la ha planteado actualmente, ¿no? Solo darle forma al término criterio. ¿Qué entiende usted por criterio, no? ¿Qué se entiende por criterio? Habría que definirlo mucho mejor. ¿Están hablando, creo? Voy a poner el micrófono en escucha. Muy bien, entonces hemos terminado la sesión del día de hoy, siendo ya las 3 de la tarde. Sí, ¿qué dice Jessica Padilla? ¿En qué medida los alcances, a ver un ratito, en qué medida los alcances establecidos en STC 1417-2005 llenan el vacío de la tramitación de los procesos contenciosos sobre materia previsional? Alcances establecidos por la STC llena el vacío o se relaciona con la adecuada tramitación de los procesos contenciosos sobre la materia previsional. Creo que sería un poquito más adecuado. ¿Y a qué se refiere con alcances establecidos, no? O sea, se refiere a... o sea, hay que definir bien el término alcance, porque si no define bien el término alcance, luego vamos a tener problemas de interpretación, ¿ya? Muy bien, Natalie Godoy, Carmen Cabero, Rizzi Romero y Jessica Padilla, ha sido todo por la clase de hoy y nos estamos comunicando la próxima semana. Espero que estén todos los demás porque faltan 5 todavía. Esta es la tercera sesión y la idea es que presenten ustedes tema, problema, objetivo general, objetivos específicos. Todavía no les pido hipótesis. La próxima semana
subsiguiente le pediré hipótesis y revisión del marco teórico, ¿no? Un gusto entonces, nos estamos comunicando la próxima semana.